Gracias a Dios por dejarnos estar aquí en su casa una vez más. Les pido de favor que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versos 12 a 15. Como este es un solo párrafo y hemos estado viendo en partes, lo voy a leer desde el verso 1 y al llegar al verso 12 usted me acompaña hasta el verso 15 en voz alta. Segunda de Corintios 11, 12 a 15. Yo voy a leer desde el verso 1 y cuando lleguemos al verso 12 me acompaña en voz alta hasta el 15. Dice así la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Juntos, hermanos. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Como se dijo la semana pasada, el diablo siempre ha estado atacando a la iglesia de Dios y se ha valido de muchas artimañas para tratar de obstaculizarla y de ser posible destruirla. Se ha valido de diversas formas para esto, pero algo que hoy ha hecho un gran problema es la multiplicación de falsos ministros, falsos líderes, falsos pastores, que con sus errores han arrastrado a muchos a una vida espiritual raquítica y en otros tantos casos han arrastrado tras sí a muchos creyentes a alejarse de Dios y de la iglesia. En medio de todo esto debemos tener claro que nosotros debemos, hermanos, ser responsables de nuestra propia salud espiritual a pesar de todo el mal que abunda a nuestro alrededor. El tema de esta reflexión es: Dios siempre cuida su iglesia. Dios siempre cuida su iglesia. Pablo ha retomado de nuevo el asunto acerca del dinero. Lo vimos en los capítulos 8 y 9, pero en esta ocasión que Pablo vuelve a hablar acerca de dinero, no lo hace en función de la iglesia, sino lo hace en función de él mismo. Pablo ya ha establecido que su trabajo en Corinto, desde un principio, hacía ya años atrás, lo había hecho sobre la base de la gratuidad. Él jamás pidió, nunca exigió, demandó ninguna clase de gratificación económica para él a cambio de la predicación del evangelio en la ciudad de Corinto. Así que estos creyentes corintios debieron rechazar todas las acusaciones contra su pastor,
porque ellos mejor que nadie sabían cómo había sido la conducta de Pablo desde un principio cuando lo conocieron y llegó él a la ciudad de Corinto. Pablo había sido pues absolutamente honesto, íntegro, honrado entre ellos desde el día en que llegó. Corinto, la iglesia de Corinto debió haber tenido en cuenta el testimonio de Pablo para poder asumir una diferencia entre lo que fue Pablo y lo que seguía haciendo en su conducta honrada e íntegra y lo que eran estos falsos maestros que estaban en la iglesia, empujando a la iglesia al error. Ahora Pablo se pone muy duro y muy severo para referirse a estos revoltosos que estaban en la iglesia, en la ciudad de Corinto, porque ya no era posible evadir la realidad y la verdadera personalidad de estos hombres que habían llegado a la iglesia en Corinto y estaban tratando de desviar de la verdad a los hermanos allí. Entonces dice el verso 12 que ya leímos: más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo vuelve a poner en claro que aún con todas las mentiras, embustes y difamaciones que han inventado contra él sus detractores, él no va a cambiar su forma de ser. Él no va a modificar su forma de trabajar, y que aunque estas personas no lo entiendan, a él particularmente, porque su decisión de no recibir dinero a cambio del servicio que brinda a Dios no solo en Corinto, sino en todos lados, hermanos, no es algo que ha venido de él, sino es algo que Dios ha puesto en el corazón de Pablo y que ha dado a Pablo la absoluta seguridad de que su sostenimiento, tanto espiritual como material, depende absolutamente del Señor a quien sirve. Por eso es que él puede decir que él va a seguir sirviendo a su Señor de manera gratuita, y nada ni nadie va a cambiar esta forma de pensar en el apóstol Pablo. Como ya sabemos, estos falsos apóstoles habían enseñado en la iglesia cosas extrañas a las que Pablo había enseñado. Pero a diferencia de Pablo, ellos sí habían estado demandando un salario, ¿verdad? Ellos sí habían estado exigiendo y pidiendo a la iglesia un pago económico por eso. Y al compararse con Pablo, ellos decían que como Pablo no era un verdadero apóstol y no era un hombre de la calidad intelectual, espiritual, que ellos, entonces, por eso Pablo no cobraba, porque no se sentía merecedor de recibir sostenimiento económico, pero ellos, como si eran estudiados, y ellos eran la crema y la nata de la religiosidad, eso es lo que ellos decían de sí mismos, entonces tenían todo el derecho de cobrar, porque, ¿verdad?, se habían quemado las pestañas estudiando tantos años como para no merecer que se les pagara por el esfuerzo que hacían de enseñar en la iglesia de Corinto. Entonces, al compararse con Pablo, decían pues que entonces como Pablo no era como ellos, por eso Pablo no podía cobrar un sueldo y no exigía sostenimiento económico porque no se lo merecía, ¿sí? No se lo merecía. Pablo es definitivo en su posición. Él sí hubiera accedido a las presiones, si hubiera querido, porque las presiones que habían sobre Pablo de este grupo de revoltosos en la iglesia eran fuertes. Si Pablo hubiera accedido entonces a esas presiones y sin haberlo él determinado desde un principio, hubiera aceptado que la iglesia se le pagara, igual que estos exigido que se le diera un sueldo a cambio del trabajo que llevaba a cabo, entonces, hermanos, les hubiera dado a estos revoltosos la razón. Les hubiera dicho, ahí está. Decía que no, y miren, poniendo la mano para recibir un sueldo. No que no. Mire, a veces, hermanos, en la obra de Dios hay gente a la que no se le tiene contenta con nada, ¿verdad? Si lo hace, está mal, y si no lo hace, también está mal. Si dice esto, está mal, y si no lo dice, está mal. Si se compromete en esto, está mal, y si no se compromete... Mire, hay gente que para todos siempre le ve el pero. Y estos hombres estaban presionando tanto a Pablo, que si Pablo hubiera accedido, hubiera dicho, está bien, hermanos, está bien, como dicen estos, yo les quiero cobrar, entonces lo hubieran atacado aún más,
porque habían estado atacándolo, diciéndole, como no es un apóstol de verdad y como no se cree merecedor porque lo que hace no es de la categoría de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos, entonces por eso no cobra. Y si Pablo hubiera accedido a cobrar, entonces hubieran atacado a Pablo ahora que estaba recibiendo un sueldo dentro de la iglesia. Sin embargo, su determinación es, no voy a cobrar el servicio a Cristo. Por eso dice Pablo, más lo que hago, lo haré aún. Les guste o no, estén de acuerdo o no, él no va a exigir dinero alguno, pago alguno, para satisfacer a nadie. Porque él está consciente de que su dependencia es absolutamente de Dios, no de la gente. No de la gente. Pablo está consciente porque sabe que el Señor enseñó estas cosas. El Señor dijo en alguna ocasión que el obrero es digno de su salario. Él sabía estas cosas, pero Pablo desde un principio, como se dijo la semana pasada, desde el principio de su ministerio, él determinó que si el Señor lo había llamado al ministerio, que si Dios lo había puesto para poder enseñar, predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, entonces el que lo había llamado al servicio, él lo iba a sostener. Y eso fue lo que Pablo experimentó. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo todavía en esta carta a los Corintios, hermanos, segunda carta, a un Pablo humano, a un Pablo que se deja ver no como un hombre que aparenta tenerlo todo, saberlo todo, resolverlo todo y que no necesita de nadie. No, Pablo simplemente se presenta como un hombre, como un ser humano, ¿verdad? Como alguien que como otra persona en el mundo, pues también tiene sus circunstancias personales y él en dependencia de Dios, espera de Dios. Leímos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a los filipenses, agradece a Dios porque los filipenses se acordaron de él y de su situación material, y a donde quiera que iba Pablo, recibía algunas ofrendas, recibía algún dinero para apoyarse en su ministerio. Pablo no estaba exigiéndole a nadie. Pablo no iba por todos lados poniendo cara de tristeza y de necesidad, diciendo, hermanos, miren mi situación, ya no tengo chanclas, ¿verdad? Mi ropa ya está muy raída. Quiero decirles que he tenido días que no como, fui al doctor y dice que estoy desnutrido. Hermanos, Pablo nunca se quejó, nunca dijo nada para dar lástima y hacer que el corazón de los creyentes dijeran, pobre Pablo, le vamos a dar, pues ni modo, ¿qué hacemos? No, nunca Pablo hizo uso, hermanos, de ninguna forma para poder obtener ningún provecho de los hermanos. Él dependía de Dios absolutamente, y lo hemos estado estudiando en esta carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Es muy probable que sus atacantes, en su afán por dañar a Pablo, aún estuvieran dispuestos a hacer lo mismo que Pablo, si es que fuese el caso, y se atrevieran en todo caso a predicar el Evangelio y a enseñar, si es que predicaban un verdadero Evangelio, a enseñar lo que Jesús enseñó como lo hacía Pablo, y lo hicieran sin cobrar. Es probable que se animaran para poder decir, bueno, si Pablo lo hace, nosotros lo vamos a hacer, y le vamos a demostrar a ese Pablo que nosotros también nos las podemos sin la ayuda de nadie. Es probable que pensara de esa forma, pero no lo iban a hacer, porque como se dijo la semana pasada, hermanos, hay gente en el ministerio que no ha sido llamada a servir al Señor, por lo tanto entonces viven de esto, son vividores del Evangelio, aprovechados, ladrones disfrazados, ¿verdad? De ministros, disfrazados de líderes, disfrazados de maestros, disfrazados de muchas cosas, y que están haciendo uso de esa posición lamentablemente para poder atracar a la iglesia y despojar a la iglesia de sus bienes. No ven a la iglesia del Señor como personas necesitadas, gente a su cuidado espiritual, sino números, porcentajes. Y cuando la gente vive la experiencia con personas como estas y son despojados, se les quita literalmente, se les engaña bajo ciertas manipulaciones, y de pronto pierden sus bienes o parte de sus bienes, y descubren que esa persona que les quitó sus bienes, esas personas que les quitaron sus bienes, dicen ser líderes en la iglesia, se van y son los que están ahora en muchos casos, hermanos, decepcionados, amargados, enojados, frustrados, y su corazón endurecido, y no quieren saber nada de la iglesia.
nada de la iglesia. Prefieren quedarse en casa, ¿verdad? A vivir una nueva experiencia con gente como esta. Prefieren no ir a una iglesia para no ser objeto de nuevo de abuso de nadie. Y es difícil, hermanos, a veces que el corazón de algunos creyentes encerrados en sus casas cambie cuando han sido objeto de abuso de parte de sus pastores, de sus líderes o de sus maestros. Es muy complicado arrancarlos de su casa y traerlos de nuevo a la casa del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dicen todos son lo mismo, ¿sí? Y entonces con la misma tijera cortan parejo, desgraciadamente, ¿sí? Desgraciadamente. Y no es así. Estos pudieron haber dicho, si es que lo hubieran querido hacer, bueno, nosotros también, si somos de verdad maestros de Dios y andamos predicando el Evangelio, también vamos a depender de Dios. Pero como no eran enviados de Dios, sino falsos pastores, como ya lo hemos visto acá, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos líderes, no veían la obra de Dios como una oportunidad para servir a Dios y ser bendición, sino veían la obra de Dios como un medio para su propio beneficio personal. Y entonces, imagínense si iban a querer aguantar hambre, padecer frío, tener solo un par de zapatos o un par de mudas de ropa, nada más, ¿no? Este tipo de personas no están dispuestas a ello. Y hoy podemos ver eso por todos lados, desgraciadamente. Vamos a pasar a eso en un momento más. Estos hombres no estarían dispuestos a perder su fuente de ingresos, no lo iban a estar. Así que Pablo les reta que entonces trabajen gratis de verdad si son ministros del Señor. Dicen ser ministros de Dios, dicen ser llamados de Dios, por eso se llaman apóstoles y dicen ser maestros de la verdad de Dios. Bueno, entonces, si son ministros de Dios, no cobren, no exijan que les den y los traten como a reyes, sino dependan de Dios. Trabajen gratis de verdad, dice Pablo, si son servidores de Cristo. Dependan absolutamente de Dios y de verdad vienen en el nombre de Dios. Háganlo gratis. Pero evidentemente no lo hicieron. Evidentemente no iban a ser capaces de perder su modo de vida, su forma de vida. Falsos apóstoles, líderes con disfraz de apóstoles. Y hermano, hoy cualquiera es pastor. Hoy cualquiera es apóstol, ¿no? Porque ya muchos ya no quieren ser pastores. Eso es de baja categoría. Hoy todos quieren ser apóstoles o todos quieren ser profetas. Y entonces el ministerio pastoral se ha minimizado y resulta ser una función despreciada en nuestro tiempo. Muchos entran al ministerio creyendo que eso los va a hacer ricos, ¿no? Tienen una visión, ¿sí?, y una perspectiva acerca del ministerio como una oportunidad para disfrutar de cosas que si hubieran trabajado en otras áreas de la vida secular no hubieran logrado nada, pero piensan que el ministerio es como un escalón, una escalera para el éxito material, para el bienestar económico. Oía compañeros en el seminario que soñaban con cruzar el río y no estaban cantando aquel himno que cantamos, no. Soñaban con cruzar el río. No es que allá le dan esto y le dan a uno esto y le dan. Bueno, soñaban con terminar porque querían irse para el otro lado. Porque lo que buscaban era bienestar material. Pablo por eso dice en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo, hermanos, no dice nombres, lo dijimos desde el inicio, cuando Pablo empezó a tratar este aspecto de los enemigos de él en la iglesia. Pablo nunca menciona nombres, y no lo hace, hermanos, no porque tenga miedo, sino porque no se trata tampoco de evidenciar a nadie, ni decir, miren, aquí conózcanlos con apellido y hasta apodo. No. A Pablo no le interesa dar nombres, pero le interesa que la iglesia entienda, la iglesia comprenda que cuando permiten y abren sus puertas para recibir a cualquiera y que se paren enfrente de ellos y empiecen a hablar cosas que no vienen de Dios,
entonces ellos mismos se exponen a ser arrastrados tras el error. Y como ustedes están oyendo en la escuela dominical, necesitamos, hermanos, conocer la Escritura. Una persona que no conoce la Escritura fácilmente lo envuelve, fácilmente lo engañan. Le dicen un montón de cosas bonitas y le dice amén y se lo pasa. Por eso, cuando leemos Hechos, la Biblia dice que los primeros cristianos, ¿verdad? A los que se les predicó el Evangelio en una ciudad por allá, fueron corriendo a ver si lo que Pablo les había predicado era así, pero iban a la Escritura para poder verificar. Para poder decirle amén a algo que se nos está enseñando o predicando, necesitamos conocer la Escritura, ¿verdad? Alguna vez le he dicho de un señor por ahí que predicando dice, ¿verdad?, que el día en que venimos al Señor, muchos cristianos están endiablados, dice, están endemoniados. Y él dice, cristianos endemoniados. Dice, porque cuando Cristo vino a su corazón, muchos demonios se quedaron bien aferrados, agarrados y no quisieron salir. Y ahí se quedaron. Entonces, esos cristianos, dice, son los cristianos endemoniados ahora en las iglesias. Y la gente dice, amén. ¿Dice esto la Biblia? Claro que no. Porque Dios y el diablo no pueden cohabitar. O está Cristo en el corazón de una persona, o está el diablo. El corazón de una persona no se vuelve un departamento. Dios ocupa un cuarto y el diablo el otro. Y juntos se encuentran en la cocina, en la sala o a ver dónde. No. Dios no cohabita con el diablo. Dios no tiene comunión con el mal. Así es que oigo a este tipo de gente y digo, eso no es bíblico. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una aberración, una mentira. Pero hay gente que lo oye y dice, amén, ay, con razón yo soy como soy. Tengo demonios en mí, tengo que ir a que me liberen. Y va a un lugar a que le hagan liberaciones. ¿Es bíblico eso? Tampoco. ¿Has conocido al Señor? Si has conocido al Señor, tú has sido liberado por completo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Lo crees o no lo crees? No tengo que estar yendo con ninguno a que me saque demonios. No, hermano. Eso era yo antes de conocer al Señor. Era el diablo. Pero vino Cristo a mi corazón y me cambió. Como dijo el hermano, ¿cuántos años caminamos en el desierto sin Cristo? Muchos años. Hasta que un día quisimos oír la voz del Espíritu de Dios y Él vino a nuestro corazón. Pero mucho de este tipo de gente engañosa, mentirosa, gente que incluso se ha tomado el tiempo para leer la Biblia, y incluso pienso, hermanos, se ha tomado el tiempo e invertido un poco de dinero para ir a algún instituto bíblico por ahí, a tomar cursos de teología, de Biblia, para saber un poco, porque pues ni modo que se meta al negocio cristiano, al negocio ministerial y no sepa Biblia, ¿no? Entonces tiene que saber un poco de Biblia para poder entonces hablar de ello, ponerle de su cuenta, echarle de su cosecha y ponerse a decir un montón de cosas, porque siempre va a haber en las iglesias, y yo ruego a Dios que en esa iglesia no, hermanos, pero en muchas iglesias siempre hay gente ignorante de la palabra de Dios. Sabrá de muchas cosas, pero no sabe de Biblia. Sabe de muchos asuntos de la vida, incluso sabe de muchos asuntos de la tele. Se hablan de cantantes, se lo sabe todos. Si habla de música, se sabe todos los estilos de música. Si habla de novelas, se las ve todas, ¿verdad? Pero de Biblia no sabe. Entonces, ¿cómo va a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Cómo va a diferenciar entre lo que es bíblico y lo que no lo es? Por eso Pablo dice que la Escritura es inspirada por Dios. Y al final dice en el verso 17 que es para capacitar, preparar, habilitar al pueblo de Dios para que éste esté enteramente preparado para toda cosa buena, ¿sí? Para saber decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando oye a una persona enseñar o predicar, decir eso es de Dios, eso no es de Dios. Como le he dicho muchas veces, hermano, yo no le prohíbo oír a nadie. Tienen la libertad de meterse al internet hoy, porque yo no lo estoy vigilando,
Ni estoy prohibiendo nada. Métase al internet, oiga a quien quiera oír, pero tenga mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Pablo por eso dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No lo son, solo tienen un disfraz. Veía yo por ahí a una persona que habían descubierto que no era bombero, y tal vez usted sabe de esas cosas también, que rentaba un traje de bombero, por ahí, lo iba a rentar por unas horas, y se iba para el otro lado de la ciudad, se vestía y se iba a pedir dinero. Diciendo, pues era un bombero, pero no lo era, solo había rentado por ahí un traje, porque eso los pueden rentar por ahí, se lo pone y se va por ahí a otro lado a pedir dinero, fingiendo que es un bombero. Entonces, estos, dice Pablo, se ponen disfraz de apóstoles de Cristo. Pablo abiertamente y sin tapujos dice aquí la verdadera identidad de estos intrusos. No al hacer públicos sus nombres, porque a Pablo no le interesa evidenciar esto, no. A Pablo le interesa que la iglesia esté consciente acerca del riesgo que hay de permitir que ciertas personas a las que no se les conoce puedan enseñar o predicar sin saber antes qué tipo de doctrina tienen. Pablo pues describe de tres formas distintas cómo son estos hombres de los que él ha estado hablando. Número uno, dice Pablo, que son falsos apóstoles. Estos, como ustedes recordarán, decían que tenían recomendaciones expedidas incluso por los mismos apóstoles nombrados y escogidos por el Señor Jesucristo. Algunos incluso, dicen los estudiosos, los expertos, que se atrevían a llevar credenciales y decían, miren, yo traigo mi credencial y esta me la firmó el apóstol Pedro, esta me la firmó el apóstol, no sé, cualquiera de los apóstoles. Y aquí tengo su firma, miren, dice aquí. Y llegaban con sus credenciales por delante diciendo, abran camino, que aquí viene un apóstol del Señor. Nosotros sí lo somos, porque tenemos cómo identificarnos, pero Pablo no tiene. Y entonces minimizaban a Pablo y hacían o trataban de hacer quedar mal a Pablo frente a una iglesia que antes de conocer a estos revoltosos mentirosos conocían bien a Pablo, porque Pablo no había llegado de improviso a Corinto. Pablo no había llegado repentinamente a Corinto diciendo, óiganme. No, Pablo, como ya lo dijo, él nunca estuvo en un lugar donde el evangelio ya se hubiera predicado y donde la obra del Señor ya estuviera establecida. Pablo dice, yo no soy de esos que voy y me doy aires de grandeza diciendo, yo trabajé aquí cuando ni siquiera he dado una gota de sudor por la obra del Señor. Pablo dice, yo no soy de esos. Y los corintios lo sabían porque el evangelio llegó a través de Pablo en el poder de Cristo Jesús. Hechos 18. Pablo llegó predicando el evangelio, los corintios abrieron su corazón. Acuérdese que era Corinto, una ciudad demasiado perversa. Una ciudad de lo peor, si no es que la peor de entonces, una de las peores ciudades en todos los aspectos, específicamente en lo inmoral. Y podría decir cualquiera, en esa ciudad el evangelio no va a entrar, no va a llegar, porque la gente es tan perdida que nadie va a escuchar. Pero Dios llegó al corazón de la gente a través de un hombre llamado Pablo. Y los corintios, hermanos, experimentaron un cambio de vida tal que Pablo puede decir, mis recomendaciones son ustedes. Ustedes son cartas escritas, leídas de todos, porque todos pueden ver el cambio de vida que Dios ha operado en gente como ustedes. Y en la primera carta, en el capítulo 6, Pablo dijo, muchos de ustedes eran esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero ya no. ¿Qué fue usted? ¿Qué fui yo cuando no conocimos al Señor? Borrachos, drogadictos, ateos, gente perdida, ladrones. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Le dio asco? No. Por eso dice que amó tanto al mundo, Juan, ¿verdad? Dice, amó tanto Dios este mundo perdido, y entre este mundo perdido estábamos usted y yo. Y Dios vio nuestra condición ajena a Él, alejada de Él, y no le dio asco.
Si le hubiera dado asco, no envía a su Hijo al mundo. No viene Jesús a dar su vida por nosotros a este mundo, pero no le dio asco, le dio compasión. Sintió una compasión tan grande que decidió dejar su gloria para hacerse un ser humano, Filipenses 2, y venir a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice, pero estos son falsos apóstoles. Estos necesitaban recomendaciones expedidas por ciertos apóstoles para decir que eran lo que decían ser. Pablo no necesitaba credenciales. Él sabía quién era porque el mismo Cristo lo había encomendado y lo había puesto para esa función. Así es que Pablo dice, solo son falsos apóstoles. Esto se daba un estatus del que presumían todo el tiempo. Presumían. Y por el que se habían metido en Corinto a usurpar una posición que Cristo no les había otorgado, hermanos. Dios no los llamó a ninguna función a estos. No, a ellos no. A Pablo sí. Para estos no. Y muchos, en muchas iglesias están sin ser llamados al Señor, del Señor, ocupando una función que Dios, hermano, no les ha llamado a desarrollar. Un pastor por ahí dice que probablemente decían también que ellos habían sido de los 70. ¿Se acuerda usted que el Señor envió primero a sus 12 apóstoles a predicar el Evangelio y les dio autoridad sobre los demonios, enfermedades, etc.? Después envió a otro grupo mayor, 70 personas, Lucas 10:1. Y les dio también autoridad, y estos se fueron. Y estos parece ser, dice un pastor por ahí, que decían, nosotros somos de los 70, somos de aquel grupo que el Señor envió, nosotros somos de esos. No sabemos. Probablemente, si es que fueron, habían tenido la experiencia de ir, pero no se sabe. Sin embargo, lo que el contexto nos dice en el estudio de esta carta, hermanos, es que era gente falsa, metida en la iglesia, dañando la obra de Dios. Pablo no solo les dice que son falsos apóstoles, también dice Pablo y los tilda de obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. En el verso 5, Pablo de forma irónica se refirió a estos mismos personajes como grandes apóstoles. Grandes apóstoles. Pero ahora no tiene ningún miramiento para señalarlos como lo que son. Dice Pablo, obreros fraudulentos. Eso es lo que son. La palabra fraudulento literalmente significa uno que engaña con el fin de procurarse un beneficio. Ese es alguien que comete fraude. Uno que engaña con la finalidad de procurarse un beneficio personal. Y sabemos, ¿verdad?, de muchas personas que hacen fraudes, cometen fraude en muchas cosas, porque la finalidad es obtener ciertos beneficios. Así que Pablo está abiertamente diciendo que no solo estaban usurpando una posición y oficio que no les había sido concedido, sino que por medio del engaño y el fraude se estaban procurando beneficios a costa de la ingenuidad de los corintios. Hermano, en muchos aspectos de la vida está bien ser ingenuo. Uno puede ser ingenuo en muchos aspectos y está bien, pero aquí, hermano, no. Aquí no se puede ni se debería dar el lujo de ser ingenuo. Porque si uno no tiene el respaldo del conocimiento de la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios, no nos estamos afianzando y aferrando y hermanos, teniendo el beneficio de Dios a través de su palabra, cualquiera nos puede engañar. Cualquiera nos puede decir cosas bonitas, ¿verdad? Y nosotros decíamos, qué bonito suena eso, no entiendo, no sé si viene en la Biblia, pero pues suena bonito. Y creer. Cualquiera puede pasar por ese riesgo, pero no aquel que conoce la palabra de Dios. Y no está de más insistir, hermanos, en el hecho de que debemos hacer un esfuerzo por acudir al templo, al estudio de la palabra de Dios. No basta con lo que sabemos. No basta. No basta con leer la Biblia de vez en cuando y decir que la leemos de vez en cuando y por eso no necesitamos más. No, mis hermanos, no. Debemos hacer un esfuerzo por venir al estudio de la palabra de Dios. El diablo
Ese no se duerme. Ese no se da conforme por el daño que causa en algunos y a través de algunos a la iglesia del Señor. El diablo no se conforma, hermanos. El diablo, dice Pedro, que es un león rugiente buscando a quién destruir. Por eso es quien es. No solo quiere meterle la pata y que usted se caiga y se dé un trancazo, no. Él quiere que usted se caiga y se mate. Ahí. Y no va a estar conforme hasta que lo logre. Y va a echar mano de cualquier cosa para hacer que nosotros pensemos que no tiene sentido ir al templo, que no tiene sentido estudiar la Biblia. ¿Para qué me levanto temprano? Yo la leo en la semana. Al rato vamos a ver cuántos capítulos leímos, ¿verdad? Hace 15 días se leyó cierta cantidad, hace 8 días bajó la cantidad. Vamos a ver en esta semana cuánto leímos. Ahora, por eso nos vamos a ocupar en levantarnos temprano el domingo para leer unos 15 capítulos rápido. No, hermano. Como le he dicho muchas veces, yo sé, y es respetable, ¿verdad?, que en muchas iglesias todavía se hace aquel conteo al final de la escuela dominical, cuántos capítulos leídos, cuántos usted evangelizó, etcétera, etcétera, como se hace en muchas iglesias cristianas, y eso es bueno. Pero yo pasé por ahí, y en la semana no leí la Biblia, pero ni modo que dijera que no había leído la Biblia, ni modo que me evidenciara frente a los demás. Y entonces cuando me preguntaba el maestro, decía 10, 8, y le decía a Dios, al rato me los leo. Pero nunca los leí. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba leer la Biblia. Yo no conocía a Dios. Y como le he dicho muchas veces, yo crecí en la iglesia cristiana. No nací en un hogar cristiano, lamentablemente. Pero conocí del Señor desde muy temprana edad. Pero el domingo yo era, entre comillas, el santo, y el lunes era el diablo. Es lo que pasa con muchos cristianos. Vamos al templo el domingo a darnos golpes de pecho, ¿ya?, como solía hacer cuando éramos de otra religión por ahí. Y el lunes, ya, se quedó lo del domingo, ahora soy yo. Entonces, en esto no se vale ser ingenuo, hermanos. En esto necesitamos estar llenos de la palabra de Dios para saber qué responder al que nos pide una explicación acerca de nuestra fe, como dice Pedro. Si me preguntan por qué yo voy al templo, ¿qué les voy a decir? Pues es que desde niño me han llevado. Esa es la respuesta. ¿Por qué lees la Biblia? Pues es que el maestro dice que la debo leer. Esa es la respuesta. ¿Por qué eres salvo? Pues no sé, pero yo aprendí eso desde niño. Necesitamos, hermanos, dejar a un lado la ingenuidad en este plano de lo espiritual. Aquí necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Y el Señor mismo dice que debemos escudriñar las Escrituras. Juan 5, escudriña las Escrituras porque parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, usted aquí no viene a estudiar la vida del pastor Marco Tulio, no viene a estudiar la vida de su maestro, no viene a estudiar la vida de nadie, venimos a estudiar la palabra de Dios. Eso nos debe traer aquí. Esto nos debe mover a venir, a esforzarnos y hacer, hermanos, sacrificios de la clase que sea para poder crecer. Porque, ¿cuándo va a ser el fin de este peregrinaje, hermano? ¿Cuándo va a ser el fin de nuestro peregrinaje terrenal? ¿Cuándo? ¿Usted sabe? Yo no. Pero puede ser hoy o mañana. Hace unas semanas atrás, poco más de un mes, estábamos orando por mi sobrino. Yo les pedí oración por mi sobrino, un hombre que servía a Dios allá en mi país. De que lo diagnosticaron hasta el momento en que el Señor lo llamó a su presencia, pasó un poquito más de un mes. Dios no dijo que no.
Se lo llevó. ¿Quería vivir? Claro que quería vivir. ¿Para qué? Servía al Señor con su esposa y su niño. Pues Dios dijo, se acabó. Pues vamos a sentirnos conformes, hermanos, con lo que somos espiritualmente. Vamos a pensar, yo ya no necesito más. Tal vez no lo hacemos con palabras, pero con hechos sí se dice. Y Dios es especialista en interpretar nuestra vida, no lo que decimos. Porque acuérdese, las palabras son bonitas y se salen rápido, mayormente cuando estamos apretados por una situación. Señor, si tú, entonces yo. Dios nos llama a hacer promesas. No, al contrario, la Biblia dice, no hagas promesas. Porque Dios conoce nuestro torcido corazón. Él lo conoce. Entonces, dejemos la ingenuidad. Pablo entonces dice, no solo son falsos apóstoles, no solo son obreros fraudulentos, sino además, dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son verdaderos apóstoles porque solo se disfrazan. Esa es la idea acá. Los corintios deberían haber recordado que para ser un verdadero apóstol debían llenarse ciertos requisitos. ¿Sí? Debían llenarse ciertos requisitos. Por eso el apostolado hoy ya no existe. Lo lamento mucho. Como dije hace 8 días, lo vuelvo a decir. Si muchos van a ver este video en internet y me van a oír decir esto y me van a echar al infierno, por eso no importa. Pero la Biblia dice que el apostolado terminó. Con el último apóstol se acabó la función apostólica y la función profética también cesó. Lo que Dios tenía que revelarnos está aquí, hermanos. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Todo lo que hay en la Biblia es inspirado por Dios. A Dios no se le olvidó nada y tiene que usar a un hombre, a una mujer, para poder revelar a la iglesia un nuevo mensaje. No, Dios no tiene que revelar nuevos mensajes, nuevas verdades, nuevas enseñanzas. Todo está aquí. Y si no lo sabemos es porque somos perezosos. Si no lo sabemos porque nos importa más muchas veces otras cosas que pasar tiempo en la palabra del Señor. Nos importa más otras cosas que venir al estudio de la palabra de Dios. Nos importan otras cosas más que conocer a aquel en quien decimos creer. Esa es la verdad. Nuestras prioridades muchas veces son otras. Desgraciadamente, entonces dejamos de lado a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y nuestro corazón se empieza a llenar con aquello a lo que le estamos brindando más tiempo, más atención, más prioridad. Entonces, para ser un verdadero apóstol debían cumplirse algunos requisitos. Número 1, ser llamado por el Señor. Ninguno se coló. El Señor llamó a 12 y esos anduvieron con Él. Después se hizo la diferencia. Todos eran discípulos al principio. Recuerde usted, lea los evangelios. Pero a los que llamó, dice, después los llamó apóstoles. Es decir, enviados para. Los estaba preparando para enviarlos a una función específica después de su partida. 3 años, poquito más de 3 años, pasaron en la escuela con Jesús. Aprendiendo, viendo, siendo reforzados en su fe, como bien dijo el hermano en la escuela dominical. Cuando estaban en el mar, eran expertos nadadores. Se desató la tormenta y ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a gritar, Señor, que nos hundimos, nos ahogamos. ¿Por qué no sabes nadar? Sí. Pero su fe era demasiado raquítica todavía y había que ser fortalecida. El Señor lo primero que les dice que, porque dudan hombres de poca fe. ¿Por qué? Y enseguida se para y calma el mar. Primero les recuerda que hay una fe y luego refuerza esa fe. Entonces necesitamos, hermanos, entenderlo. Primero, estos no habían sido llamados por el Señor. Un verdadero apóstol había sido llamado por el Señor para estar con Él. Número 2, haber estado con Cristo entonces durante todo su ministerio. No es de los que se registran, se pierden y llegan al final para la graduación. No era así. Estuvieron con Jesús todo el tiempo de su ministerio público. Día y noche, un discípulo vivía con su maestro y aprendía de él estando con él día y noche. Entonces,
debía haber estado con Cristo durante todo su ministerio. Número 3, las iglesias debían haber reconocido a los apóstoles, fue lo que hicieron con los que quedaron, ¿sí? Recuerde que Judas ya no estaba. Hechos capítulo 1, tuvieron que elegir a uno, al sucesor de él, y fue elegido Matías. Él se integró al grupo de los 12 y las iglesias reconocían al grupo de los 12. Les dieron y reconocieron la autoridad que Dios les había dado a través de Jesús. Y las iglesias entonces dijeron, estos son los enviados del Señor. Y los reconocieron como tal. Las iglesias entonces dijeron, estos son los verdaderos apóstoles del Señor. Número 4, estos debieron ser testigos de la resurrección del Señor. Testigos. Por eso Pablo dice, a mí como a un abortigo, al último de todos, el Señor se me apareció a mí. Pablo era testigo también de la resurrección del Señor. El mismo Señor resucitado se le apareció a él. Y número 5, los mismos apóstoles debían reconocer a aquellos que habían estado con Jesús. Pero estos no habían estado con Jesús. Estos no. Por eso Pablo dice, disfrazados de. Se ponen el traje, pero no son. Te pones el traje de bombero y te vas a pedir dinero, pero no eres un bombero. Te pones un traje de algo ahí, un gorrito con una crucecita roja aquí, puedes mandar a hacer un recipiente ahí con una crucecita roja y dices, vengo en nombre de la Cruz Roja a pedir dinero, apoyen. Y la gente está dando dinero ahí para la Cruz Roja, no, está dando dinero para ella o para él, pero no es para la Cruz Roja. Entonces, un disfraz se lo pone cualquiera. Yo puedo decir, pues soy apóstol, hermanos, les anuncio que para el otro domingo ya no soy el pastor Marco Tulio, soy el apóstol Marco Tulio. ¿Amén? Algunos se durmió y dijo amén. No, hermanos. Ya no hay apostolado. Ya no hay profetas. Y el ministerio pastoral, que es una función tan inmerecida, no todos. No todos. El llamamiento santo, hermanos, es una determinación soberana de Dios. No es un legado familiar, no es una tradición familiar de padre a hijos. Yo no le entrego la estafeta pastoral a mi hijo porque yo no soy Dios. Tampoco es una decisión que hombre alguno puede tomar acerca de otro hombre en la iglesia y determinar, yo declaro a este pastor. No, hermanos, eso no sucede en la obra de Dios. Bueno, no debería, porque sí pasa. El padre le deja el negocio al hijo, porque eso es lo que deja, el negocio. Supimos de una iglesia por ahí donde hubo un escándalo, el pastor se metió en un problema y tuvo que renunciar a irse. Pero la familia dijo, no, nosotros no nos vamos. Y se quedaron ahí. Ellos son los que manejan todo, incluyendo el dinero. Y son muchas personas las que van a esa iglesia. La familia dijo, no, tú vete, nosotros nos quedamos. Y ahora la esposa y los hijos son los que manejan ese negocio. Entonces, no es una tradición familiar, hermanos. Ni es la decisión de un hombre colocar a otro hombre y decirle, tú ahora eres pastor, yo te nombro, yo te pongo, yo te coloco, yo te doy la autoridad. No, eso no es bíblico, hermanos, y debemos entenderlo. Pero tampoco es algo a lo que nadie accede por decisión personal. Pablo dice, el que desea obispado, buena obra desea. Sí, la puedes desear, la puedes anhelar, puedes rogarle a Dios y decirle, Señor, yo quisiera ser pastor. Sí, quisieras, pero esa no es tu decisión. Es decisión de Dios. Es decisión de Dios absolutamente. Entonces, no es una cuestión que decide nadie, es decisión divina. Él elige a quien Él quiere según su soberana voluntad. Y algunos, aunque no querramos, tal vez se nos cuesta entender, yo no. Pero no es su decisión, es decisión de Dios, y en un momento dado, de acuerdo a la voluntad de Dios, te pondrá donde Dios quiere que estés, te guste o no. Ahí tienes que estar.
Amós dice, yo soy profeta, sí, pero soy boyero. Y Dios me tomó y me trajo y me puso ahí. Sí. Puede que fueras arquitecto y Dios te trae del trabajo de la arquitectura y te pone, Dios quiere que estés. Puede que seas un comerciante y Dios te trae del comercio y te pone donde Dios quiere que estés. Pero si Dios no quiere, aunque tú quieras, no vas a cumplir con una función para la que Dios no te llamó. Y si te metes a hacerlo, la bendición de Dios no está ahí. No va a estar ahí. Verso 14, Pablo dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no está de ninguna manera sorprendido por la naturaleza y verdadera realidad de estos falsos apóstoles, de los que estamos hablando aquí. Porque tal como dice aquí este verso 14, también el diablo se disfraza como ángel de luz. Puede decir que es la verdad y la gente creerle. ¿Se acuerda de Eva? Lo vimos no hace mucho. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Bueno, le pintó las cosas distintas. Le dijo las cosas de otra forma. No, lo que Dios no quiere es esto. Y entonces Eva empezó a interesarse. Tanto fue que tomó del fruto y desobedeció y le dio a su marido y los dos cayeron en el mismo error. Entonces, hermanos, el diablo también puede decir las cosas bonito. ¿Qué quieres oír? Mire, si quieres oír que eres una buena persona, aunque seas el diablo, hay iglesias donde te lo van a decir. Si quieres oír que puedes vivir como tú quieras, que al fin que eres salvo y vas a entrar al cielo, hay iglesias donde te lo van a decir. Lo que tú quieras, al fin que al gusto del cliente ahora hay todo tipo de iglesias, desgraciadamente. Eso se da. Por eso Pablo dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, él no está sorprendido de esto, porque Pablo sabe la realidad de estos falsos apóstoles. Detrás de estos enemigos de la cruz de Cristo estaba el enemigo número uno de Cristo, el diablo, el engañador, el padre de mentira, el acusador de los hijos de Dios, el que es homicida desde el principio de la creación. Ese es el que está detrás de lo malo, hermanos. Cuando nosotros empezamos a actuar mal en la obra de Dios, cuando empezamos a hacer banditos, equipitos, cuando empezamos a decir, este hermano ya me está cayendo como pedrada, cuando empezamos a hacer cosas que no debemos y estamos trayendo todo eso que no está bien al seno de la iglesia del Señor, hermano, sin darnos cuenta, le estamos siguiendo los enredos al diablo. Por eso cuando algo que sabemos que no es correcto y ya lo estamos haciendo, lo estamos pensando, ya estamos procediendo, así debemos pararnos y decir, yo dejo esto. Esto no honra a Dios. Esto no honra a Dios. ¿Se acuerda usted del pleito entre Pablo y Bernabé? Fue un pleitazo, hermanos. Hechos 15. Fue un pleitazo. Bernabé se llevó a su sobrino, Juan Marcos, con Pablo al viaje misionero. ¿Qué dijo Juan Marcos? Dijo, no, yo me regreso, está muy complicado esto, yo me regreso. Se fue. Y luego dice Pablo a Bernabé, vamos, dice, y visitemos a los hermanos. Y Bernabé quería llevar a su sobrino que los había abandonado, y Pablo dijo, no, yo no me llevo a este muchacho tan informal, tan, qué sé yo, ¿qué dijo Pablo? ¿No? Y Bernabé, ¿usted cree que le gustó que Pablo dijera eso de su sobrino? Pues claro que no. No, Pablo, yo sí me lo llevo. Y Pablo dijo, no, yo no me llevo a este muchacho que es tan irresponsable. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que el equipo se rompió. ¿Se acuerdan? Se enojaron. Se dijeron de cosas y cada quien se fue por su lado. Bernabé se fue con su sobrino y Pablo tomó a Silas y se fue para allá. Muy enojados. Pero yo no creo, hermanos, que en el transcurso de ahí en adelante Pablo y Bernabé estuvieran predicando sin la conciencia, diciéndoles, estás mal, te echaste un pleito con tu hermano y lo debes resolver. ¿Usted cree que Pablo dijo, ay, lo dejo al tiempo, el tiempo lo resuelve todo? ¿Usted cree que Pablo dijo eso? ¿O Bernabé pudo haber dicho, ay, Señor, resuelve esto con mi hermano Pablo donde quiera que esté, pero yo quiero estar en paz contigo? ¿Cree usted que Bernabé o Pablo pudieron haber asumido una actitud así? No lo hicieron.
Esa incomodidad lo llevó al punto, hermanos, de encontrar la ocasión de resolver su problema mutuo y decirse: hermano, lo lamento, perdóname. Porque usted puede leer las cartas de Pablo. Más adelante, en una de sus cartas, Pablo le dice a otro de sus consiervos: y mándame por favor a Marcos, pues muy útil aquí. Y lo menciona algunas veces a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el muchacho irresponsable, el muchacho sin palabra, el muchacho cobarde. Lo que pudo haber dicho Pablo y pensar de Juan Marcos, ya no, lo arreglaron. Hermano, necesitamos honrar a Dios, ¿verdad? Porque cuando no honramos a Dios, nos ponemos en una posición como la de estos disfrazados y jugándole el juego al enemigo sin darnos cuenta, hermanos, de manera consciente, pero sí responsable, de que estamos afectando la obra de Dios por nuestras actitudes. Entonces debemos tener mucho cuidado con cómo vivimos, con cómo somos. Entonces Pablo dice: ellos son responsables de sus propias decisiones. Estos revoltosos son responsables de sus decisiones, porque ellos decidieron sin que nadie les dijera: ve a Corinto y causas problemas allá. No, ellos decidieron ir y causar problemas. Probablemente no eran creyentes, probablemente algunos dicen que eran cristianos, pero cristianos carnales, de esos que no crecen en la palabra de Dios y que de pronto son presa fácil del enemigo y paran haciendo cosas que más que bendecir afectan la obra de Dios. Pablo expresa que así como el diablo puede asumir con engaños algo que no es, de igual manera Pablo dice: sus siervos, sus ministros hacen lo mismo, aparentando con gran habilidad lo que no son, y lamentablemente envuelven a muchos con sus engaños disfrazados de bíblico, pero son solo engañadores y nada más. Engañadores y nada más. Ministros del diablo arrastrando a muchos al error. Hermanos, que falsos maestros y líderes y pastores haya por todos lados, hermanos, eso es inevitable, eso no depende de nosotros, ¿verdad? Eso no depende de nosotros, porque el diablo, el enemigo de Dios y de la iglesia cristiana, hace su trabajo. Pero cuando en la iglesia de Cristo hay quienes se dejan manipular por el enemigo y causan problemas, eso verdaderamente es triste. Eso sí. Ya sabemos que el diablo va a tratar de impedir que la iglesia avance. El diablo va a tratar de impedir que la iglesia se desarrolle, hermanos. Algunos los hace sentir contentos con la vida espiritual que viven. Por lo tanto, entonces, ni para atrás ni para adelante. Lamentablemente, el objetivo del diablo en muchos creyentes se cumple. Simplemente les estorba y estos no hacen nada, hermanos, para librarse de esos estorbos, lamentablemente. Pero el diablo hace su trabajo, desgraciadamente. Hay gente que causa divisiones en la iglesia, que participa en grupos antagónicos dentro de la iglesia. Quieren vivir coqueteando con el pecado constantemente, quieren vivir carnalmente, sabiendo que está mal, deciden vivir una vida sin la plenitud de Dios, vivir una vida espiritual raquítica, vivir una vida doble, es decir, aquí son santos, pero afuera son lo contrario. Deciden no tener lealtad con su Señor, no aportar para el sostenimiento de la obra de Dios con honestidad, no hablar a otros y compartir el evangelio. Dicen: no, si Dios los va a salvar, los salvará por otros, pero yo no tengo por qué hablar, y entonces el diablo les ha cosido la boca. No hablan el evangelio, no comparten el evangelio en su vida, tienen años de ser cristianos, pero jamás han sentido la experiencia de traer a alguien a los pies del Señor. No procuran una correcta y adecuada obediencia a la palabra de Dios, y todo aquello que no hacen y viven conforme a la voluntad de Dios también entorpece el reino de Dios, también lo entorpece. Pablo termina entonces diciendo: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Si el diablo lo hace, aquellos que son sus siervos también lo van a hacer. Pablo dice: cuyo fin será conforme a sus obras. Muchas veces
Les he dicho, hermanos, a ustedes que tengan mucho cuidado con lo que oyen y con lo que ven. Y lo vuelvo a decir, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Pero pastor, es bien famoso, tiene miles de seguidores. Sí, y podrá ser seguido de muchos, pero si no está hablando la verdad de Dios, hermano, el diablo y sus ministros se disfrazan como ministros de luz. Pero da muchas conferencias, sí, hermano, puede dar muchas conferencias. Pero si no está enseñando la palabra de Dios, no es de Dios. No lo es. Y usted debería de huir y contárselo a quien más confianza le tenga. Alejarse de esa gente, dejar de ver esos videos, dejar de escuchar a estas personas, porque probablemente le están influenciando, pero negativamente. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, porque no todo lo que brilla es oro. La fama, el éxito aparente, o aún el éxito ministerial, eclesiológico, no representa en todo caso que esa persona que dice ser pastor y tiene miles de seguidores y miles lo van a oír todos los domingos, no por eso, hermano, está diciendo la verdad. No por eso. Hay uno por ahí, no voy a decir su nombre, que aparece ante su iglesia, que son miles, aludiendo a un milagro del Señor cuando hace la sanidad de un hombre ciego, diciendo que no simplemente escupió, sino hace ruidos asquerosos, burlándose de la acción del Señor para sanar a un hombre ciego. Y la gente ahí, entre risas, celebrando lo que ese hombre embustero hace ahí. Hermano, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? Pero la gente va a ver eso, va a entretenerse con eso. Entonces, el verdadero predicador ha sido llamado a anunciar la verdad de Cristo. Y como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, que muchos tengan miles de visitas en sus videos no significa que sean confiables, hermanos. Yo veo también en internet, me meto a examinar. Yo no lo sé todo, yo también aprendo, leo. Pero digo, eso está mal. Conozco la Escritura suficiente como para decir, eso está mal, eso no lo dice Dios en su palabra. Pero hay gente que le va a decir amén, y va a volver a escucharlo, y va a volver a oír a esa persona, porque no solo hablar bonito, no solo el hablar bonito tiene que ver con la atención de las personas. No, Pablo lo dijo ya. Soy tosco en el hablar, pero no lo soy en el conocimiento. Tal vez no sé ni expresarme, tal vez me quedo corto. Quisiera usted que hablara palabras raras que ni entendiera. Puedo echarme unas y conocerlas, ir al diccionario y aprenderme una que otra palabreja y decirlas y no entender ni papa lo que dijo el pastor, ¿verdad? Porque dijo palabras tan raras que no entendí, pero se oyó padre. No se trata de eso, no se trata de ser edificados con la palabra de Dios. Si quisiéramos oír cosas raras, pues hay buenos motivadores en internet, pero le van a cobrar. Esos no hablan gratis, no enseñan gratis, no dan conferencias gratis. Le dicen, mire, una cosa gratis, pero de ahí le van a encajar que usted se inscriba para algo y le van a cobrar. Hermano, por eso Pablo dice, hermanos, yo no cobro. ¿Sí? Yo dependo de Dios. Si como, gracias a Dios. Si no como, bendito sea Dios. Ya lo dijo Filipenses 3. Estoy acostumbrado a tener y a no tener. A estar saciado, como que mis tripitas me truenen de hambre. ¿Sí? Sé tener unos guaraches bonitos, dice Pablo, y cuidarlos, pero también sé pisar el suelo y saber de qué sabor es el chicle que está pegado y porque tengo hoyos en la suela de la chancla. Para todo y por todo, el Señor me ha enseñado. Todo lo puedo en el Señor, que es mi fuerza. De Él dependo. Entonces, hermanos, no es la cantidad de seguidores que hacen a alguien confiable. No. Es lo que dice. Si está fundamentado en la Biblia, si está fundamentado en la palabra de Dios, la fama, el éxito de algunos aparente, no hace confiable a nadie. No. Así que mucho cuidado, hermanos, porque no todo lo que brilla es oro. El verdadero predicador ha sido llamado a anunciar la verdad de Cristo y lo hace siempre.
le paguen o no le paguen, le digan gracias o no le digan gracias. Aquel es ministro del diablo, dice Pablo. Habla de cualquier cosa menos el mensaje de Cristo. Puede contar chistes, hablar de su bienestar económico, hablar de política, o peor, citar la Biblia, pero con burla e irreverencia. Como le decía de este individuo que se burla de un milagro del Señor. Esa es una de tantas cosas. Entonces, hermano, necesitamos tener mucho cuidado. No importa quién sea, lo famoso que sea, los miles de seguidores que tenga, si ese hombre se burla de Dios y de su palabra, si usa el púlpito para hacer brujería y toda clase de cosas ridículas aquí, y eso enseña a la iglesia, hermanos, cosas absurdas y tontas, si convierten la casa de Dios en mercado y cueva de ladrones, o en una discoteca, por muy cristiana que digan que es, y como la disfrazan, ese hombre no es de Dios. No es de Dios. Si se está enriqueciendo a costa de la sinceridad de muchos, si ha asumido una actitud de señor y dueño de la iglesia, ese hombre es un servidor del diablo, se llame como se llame. Así que, hermanos, cuidado, mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Porque muy precioso, por muy precioso que parezca, por muy atractivo que sea, por muy bien vestido que se vea, si no está fundamentado en el mensaje de Cristo, el mensaje cristocéntrico, entonces no es de Cristo. Si no está enseñando, si no está predicando a Cristo, si no está reflejando a Cristo, entonces no es un siervo de Cristo. Sea quien sea y se llame como se llame. Porque no todo lo que brilla es oro. No todo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Vamos a orar. Seguimos la otra semana si Dios nos lo permite. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder acercarnos a tu bendita palabra. Ella nos revela la verdad, Señor, y nosotros al oírla debemos creerla. Son tiempos complicados, lo sabemos, Señor, porque lo vemos. Vivimos más bien en este contexto, Señor, en el que muchos hombres, aún mujeres, Señor, creen predicar un evangelio que solo les sirve de trampolín, Señor, para la fama, el éxito, la influencia y la riqueza. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué un hombre como Pablo, con tanto éxito ministerial, Señor, no vivió como un millonario con un barco privado, con transporte privado? No vivió en una casa de lujo. Señor, porque tú tampoco, Padre. Tú tampoco. Tú, como dueño del universo, Señor y Dios, llegaste a este mundo y ocupaste un cuerpo, Señor, que no era el tuyo. Fuiste a una cruz que no era la tuya. Fuiste sepultado en un sepulcro que no era para ti, Señor. No era tuyo, fue prestado. Y cuando alguien alguna vez, Señor, te preguntó dónde vivías, le enseñaste el campo y dijiste: las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Señor, tu ropa era una pieza, una tela de una sola pieza, Señor, una costura unía tu vestido. Tú dijiste: los hombres con ropas delicadas están en los palacios. Señor, ¿cómo podemos hoy pretender ser ministros de la palabra, pretendiendo, Señor, querer vivir a costa del ministerio en la opulencia, a costa a veces, Señor, de gente que con sinceridad da sus recursos para el sostenimiento de la obra de Dios? ¿Cómo, Señor? Es posible que muchos hagan esto. Pero como dice Pablo al final del verso 15, Padre, sabemos cuál es el fin de ellos. Anhelamos, Señor, que tú veas el servicio de esta iglesia, particularmente, Padre, y de todas las iglesias que así lo hacen, Señor, porque no somos la única iglesia, que queremos honrarte, Señor, haciendo tu voluntad,
dignas de tu bendición. Y la pedimos, Señor, la suplicamos, porque tú dijiste, Padre, que tú edificarías tu iglesia. No somos nosotros, sino tú. Pero nosotros, Señor, debemos cumplir nuestra función para la que nos dejaste y para la que creaste a tu iglesia. Así es que ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a no ser, Señor, remisos a este mensaje, a no ser, Padre, duros, a oír y obedecer. Tú nos dejaste, Señor, para anunciar el maravilloso amor de Jesús, manifestado en la cruz del Calvario. Y, Señor, si alguien nunca lo ha hecho, ojalá un día se anime a hablarle a alguien de Jesús e insistir, Padre, hasta que tal vez un día quiera oír el mensaje de esa persona y quiera aceptarte en su corazón. Porque no es posible, Señor, ser cristianos y pasar inadvertidos durante toda la vida, Señor, habiéndote conocido. No es posible, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a ser valientes y asumir, Señor, lo mínimo, lo menos en este caso, que es nuestro papel como miembros de una iglesia, para apoyar, para estar ahí, para crecer en tu palabra, Señor. Lo demás se irá produciendo, Padre, conforme asumimos cada vez más responsable y conscientemente este deber como parte de tu reino. Así es que, Dios, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque estamos convencidos, Padre, de que nos pusiste a enseñar y predicar, y eso es lo que vamos a hacer, seguir haciendo siempre, Señor, porque tenemos claro el llamado, Señor, y el para qué y el por qué de todo esto. Y te lo pedimos, Señor, para todos nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.